Pues yo siento que realmente ha habido una muy importante presencia de nuestros compañeros diputados y de la ciudadanía. Cuando hablo de la ciudadanía no solamente me estoy refiriendo a quienes han presentado en lo particular iniciativas, sino además a los académicos, técnicos, funcionarios, gente especializada en cada uno de los temas y que de alguna manera han contribuido y enriquecido con sus opiniones, sus experiencias, el conocimiento de quienes estamos formando parte de este constituyente. Pero bueno, yo creo que esta es una oportunidad que de alguna forma ha contribuido a que aflore una problemática que subyacía en esta urbe, en donde no solamente lo han padecido los pueblos originarios, que es el nombre de nuestra comisión, pueblos originarios, comunidades indígenas y barrios en general. Yo creo que el Distrito Federal está poblado pues básicamente por muchos migrantes que algunos han logrado ya establecerse de manera permanente y otros están viviendo un proceso de acomodo en sus aspiraciones para encontrar empleo y servicios en escuelas, sanatorios, seguridad social, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente pues temas tan importantes como el de la justicia, como el de la seguridad. Y esta gama de temática que configura los capítulos de la Constitución, pues han no solamente abordado lo que representaría las grandes líneas generales de los problemas relacionados con el agua, relacionados con el medio ambiente, con el suelo, con los aspectos que contribuyen a una vida en la que se puedan contar con todos los elementos para lograr un bienestar, sino tema del empleo, y bueno, y en gran parte pues también cuestiones tan complejas como las actividades que de manera colateral a los empleos fijos pues han tenido que aparecer en esta etapa yo diría, por un lado del desarrollo urbano, pero por otro también los efectos de la globalización, es decir, la mundialización de la economía y también pues los avances de la tecnología en sus diferentes expresiones, pero básicamente en las comunicaciones y en la información. Entonces, en el caso nuestro de la comisión, a mí me han correspondido dos comisiones, una que se refiere al buen gobierno, en donde están de promedio temas tan complejos y difíciles, pero que habrá que abordarlos con mucha energía y con mucha decisión, como el caso de la corrupción, en donde, bueno, pues no solamente estamos hablando de los fenómenos que ocurren en México o en el Distrito Federal, estamos hablando en general de un fenómeno de nuestro tiempo que se ha agudizado a tal grado que las propias Naciones Unidas han convocado a eventos de este carácter internacional para hacer declaraciones en torno al tema de la corrupción. Y aquí en este caso pues tenemos que recordar que recientemente el Poder Legislativo aprobó las iniciativas que tienen que ver con la ley o el sistema anticorrupción y que pues no solamente se refiere a los funcionarios, sino se refiere también a todos los actores que de alguna manera son beneficiados con el servicio público, en la infraestructura y en los servicios. Pero además es un tema que tiene que ver con aspectos fundamentales relacionados con la capacitación, con la ética de los funcionarios, con la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y de los empleados del gobierno, sino en general las causales que han estado suscitando este escandaloso proceso que hoy por hoy está agobiando
a la población mexicana y al mundo en general, porque pues si vemos las elecciones de Estados Unidos, pues ahí vemos cómo también se han manifestado esas contradicciones. Yo creo que lo más importante está que en el caso de nuestra comisión nos propicia así revisar temas fundamentales como el agua, el territorio y cómo hacer justicia a los pueblos que de alguna forma fueron avasallados desde la época de la colonia hasta nuestros días y que han clamado porque se respeten sus territorios, se respeten sus recursos naturales y sobre todo que se encuentren las fórmulas más enérgicas para combatir el despojo de que han sido objeto en este avasallador proceso de construcciones que hoy por hoy está siendo uno de los temas en los cuales los fraccionadores han encontrado una serie de actitudes de debilidad o de complicidad en los funcionarios que no han podido tampoco detener la autorización de estos permisos por las insuficiencias de la ley o por las lagunas de la ley, o bien porque efectivamente han habido muchas causas que han originado esta inconformidad de la ciudadanía respecto al uso del suelo y respecto a la irracionalidad en cuanto al otorgamiento de los permisos para las construcciones que atentan contra la reserva de agua, atentan contra el medio ambiente y atentan contra muchas de las, digamos, de las causales que se expresan en inseguridad o en irritación de la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí ha sido muy importante que se haya logrado la presencia de tantos mexicanos tan valiosos, con un acentuado pluripartidismo y con una gran vocación de atender a la ciudadanía para escucharla en sus planteamientos. Hemos avanzado, hemos logrado no solamente definir el método y el programa, sino que además ya prácticamente pues el día de mañana se cerrarán la fecha en la que se deberán de presentar las iniciativas ciudadanas y a partir de esta fecha pues podemos ya iniciar el proceso que corresponde a la consulta y a su vez a la discusión y análisis de las propuestas, de las iniciativas y de aquellas que también incorporan modificaciones, adiciones a la iniciativa del jefe de gobierno. Diputado, al parecer la comisión va un poco atrasada con respecto a otras comisiones en cuestión de los trabajos que han venido emprendiendo. No, lo que pasa es que esta comisión tiene un tema muy complejo que es la consulta a los pueblos y el método para hacerlo, aunque lo fija tanto la Constitución como los convenios internacionales, sobre todo el 169 de la OIT, de todos modos es hasta cierto punto no solo discrecional, sino que tenemos que considerar el número de pueblos que deben ser objeto de consulta, son más de 150, y a su vez el tiempo de que disponemos. Por esa razón estamos pensando en que para la próxima sesión vamos a abordar dos temas. Uno, cuáles son los aspectos coincidentes en lo general por todos los miembros de la comisión, que son representantes de los diversos partidos, y a su vez cuáles son aquellos aspectos que ameritan una discusión mucho más profunda, exhaustiva y analítica sobre cuestiones fundamentales que garanticen no solamente en el enunciado el derecho de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas y de los barrios, sino lograr a su vez vincular la transversalidad en temas como el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la seguridad, etcétera, etcétera, pero tratándose pues de comunidades o pueblos de esta naturaleza, pues hay que recordar que la propia Constitución
señala el carácter plural de la nación mexicana en sus diferentes expresiones étnicas, culturales, históricas. ¿Ya se acordó cómo va a ser ese mecanismo de consulta con los pueblos? Bueno, todo es justamente lo que vamos a reunir, es decir, vamos a tocar la semana que viene. Hay criterios, unos dicen que tiene que ser una consulta del dictamen y otros dicen que tiene que ser una consulta para una especie de referéndum con los pueblos indígenas, como es la propuesta de algún compañero nuestro legislador. Yo creo que lo fundamental está en determinar la eficacia para la consulta y evitar la simulación, es decir, cómo logramos un método que nos permita, a manera de muestreo, incorporar por delegación, por las características de la comunidad, ya sea de pueblo originario, ya sea comunidad indígena, de residente o ya sea barrios. Es decir, todo esto quizá nos lleve a la elaboración de una cartilla que nos permita tener por escrito la opinión de quienes sean sus representantes, como le dice el propio artículo 169 de la OIT. ¿Se podrá lograr ese reconocimiento, resarcimiento de lo que de alguna manera los pueblos y barrios aquí indígenas han perdido? Bueno, el tema es complejo porque efectivamente en materia agraria sí hay todo un procedimiento que históricamente nos ha llevado cerca de un siglo, ¿no? Es decir, acuérdese que en mi carácter de jefe del Departamento Agrario y secretario de Reforma Agraria, pues me tocó estar muy de cerca en todo este proceso que en materia agraria establecía las bases para la restitución o en su defecto para la confirmación de los bienes comunales a los pueblos que de alguna forma se mantuviesen como en forma permanente, quieta y pacífica en sus diferentes asentamientos territoriales. Pero esto ya quedó prácticamente en la materia agraria y lo que tenga que ver en materia agraria ya le corresponde al Tribunal Agrario y no le corresponderá de ninguna manera al organismo que se cree para su reconocimiento. Entonces creo que es una cuestión que habrá que deslindar muy bien para no despertar faltas expectativas ni provocar efectos de inseguridad. De acuerdo. Vamos por último, la propuesta que usted presentó de problemática, ¿en qué consiste, doctor? Bueno, señalar cuáles son los artículos que prácticamente coinciden con la Constitución y cuáles son los aspectos que corresponden a derechos que agrega el jefe de gobierno en su iniciativa, que tendremos que examinarlos, como ya se han dicho hace unos momentos. Hay temas como la autonomía y todo como la adscripción, como el reconocimiento como una persona sujeta a derecho público, y algunas cuestiones más que seguramente son motivo de un mayor análisis y profundidad.